Altas y bajas del mercado de fichajes del fútbol paraguayo para la temporada 2025, iniciando con el fichaje de Sergio Vareiro al Deportivo de Mayo. Este jugador paraguayo ha jugado en este fútbol en clubes como General Díaz, en Cerro Porteño, en un paso tortuoso allí. También jugó para el legendario Guaraní. Además de jugar en Nacional, afuera jugó en Huachipato de Chile, Necaxa de México y últimamente estuvo en la D Azulada, que es Sportivo Ameliano, y ahora irá al norte del país para jugar en el Gallo Norteño, este delantero paraguayo que busca tener su mejor versión, la cual tuvo en su momento en General Díaz. Vamos con los refuerzos de Sportivo Trinidense, primeramente con el portero Matías Dufour, el portero uruguayo que últimamente estuvo defendiendo la camiseta del Defensor Sporting, el equipo Viola, equipo que volvió de la segunda edición del fútbol uruguayo a la primera edición, de la cual no debió haber bajado, pero allí fue figura como guardameta del cuadro Viola y así pudo volver a la máxima categoría del fútbol uruguayo, el fútbol charrúa, y así estuvo en este último tiempo también alternando ya con el portero uruguayo también, Kevin Dawson, que también sonó en su momento para Libertad. Otro que refuerza al Sportivo Trinidense es Néstor Camacho, que tiene una dilatada carrera en el fútbol paraguayo, defendiendo los colores de Guaraní, Olimpia, Libertad, Rubio Ñu, últimamente en Tacuarí, y ahora defenderá los colores del cuadro Santísima Trinidad Trinidense, que en este año tratará de volver a pelear alto, primeramente alejándose de la zona del descenso y tratar de volver a una competencia internacional, cosa que le costó repetir debido a que tuvo competencia a nivel continental, tanto en la Libertadores y luego en la Sudamericana, y a nivel local le costó mantener la doble competencia y entonces no le alcanzó el puntaje necesario para volver a competir a nivel sudamericano. Es uno de los objetivos, según me lo mencionó por el presidente, y eso sí, es un refuerzo de valía Néstor Camacho, ya que es uno de los jugadores con más goles a lo largo de la historia de nuestro fútbol y es uno de sus objetivos para seguir acrecentando su cantidad de goles, como también ayudar al cuadro de Trinidense para volver a pisar a nivel internacional y poner el nombre de Sportivo Trinidense y de todo el barrio a nivel continental en competencias como la Sudamericana o Libertadores. Vamos ahora con los refuerzos de Deportivo Ameliano para la temporada 2025. Andrea Falabella es uno de los centrales que ha sido contratado, que proviene de la Argentina, y mencionar otra vez el tema de la forma interesante de presentación de Deportivo Ameliano utilizando las cartas del FIFA o el actual FC, el cual ha utilizado a través de sus redes sociales. Otro de los fichajes de la Azulada es Tiel Moreira, que tuvo su inicio en cuanto a su carrera deportiva en General Díaz, luego pasó por los structuras de Itagua, además de haber defendido los colores de Sportivo Luqueño, y últimamente estuvo en Guaraní, el legendario. El volante paraguayo de 1,80 de estatura viene a aportar su experiencia ya poseída a lo largo de su carrera, a pesar de tener una corta edad, 25 años, pero ya tiene una dilatada carrera en nuestro fútbol y también salió al exterior en un equipo de Centroamérica, según estuve leyendo, y por ello es que será uno de los importantes fichajes de cara a los objetivos de Copa Sudamericana, avanzar en la fase nacional, como también volver a competir de igual a igual en el torneo Apertura 2025. Vamos con Roberto Ramírez, fruto de la cantera de Cerro Porteño. Últimamente en la temporada 2024 estuvo defendiendo los colores del Deportivo de Mayo, no estuvo a un nivel regular alto, apoyando allí en el medio campo, y tratará de ser clave en la siguiente temporada ya para otro club, que será el Club Nacional de Barrio Obrero, club que defenderá en este 2025 según informaciones periodísticas. Esto ya no se confirmó, pero es lo que se está manejando, su ida a Nacional para tener minutos, ya que en Cerro Porteño no tendrá cabida para la temporada 2025. Aquí los jugadores que no van a continuar en Guaraní: Adrián Alcaraz, que vuelve a Libertad luego de su cesión y luego una gran temporada 2024. Danilo Santa Cruz, otros jugadores que fueron polifuncionales en el cuadro de Francisco Chiquiarce, que no va a continuar. Los mismos Tiel Moreira, que va a la de Azulada Sportivo Ameliano. Después hablamos de Richard Prieto, podemos hablar también de Matías Martínez, entre otros jugadores que ya no continuarán en el legendario, y esto fue publicado a través de sus redes sociales. El legendario hizo pública esta información a través de este flyer que lo realizó la gente
de la cuenta oficial del Club Guaraní, y gracias a esto nos informamos para saber qué jugadores van a continuar en el cuadro de Guaraní. Vamos con una de las bajas de Cerro Porteño, que es Cristian Javier Báez, que a pesar de tener una renovación automática arregló con la comisión directiva el tema de su contrato y no va a continuar en el cuadro azulgrana. Esto debido a que no va a tener cabida en el cuadro de Cerro Porteño en este 2025 según las pretensiones del DT Diego Martínez. Y entonces Cristian Javier Báez, que pasó en su momento por Libertad y antes por Guaraní en el fútbol paraguayo, y también estuvo Independiente de Avellaneda en Argentina, no va a continuar en el club Cerro Porteño para la siguiente temporada, y entonces tendrá que buscar otro destino para continuar su carrera deportiva, ya que no será tenido en cuenta en Cerro Porteño. Y así termina este lazo entre Cerro Porteño y el jugador, que fue en un lapso importante de tiempo, pero en donde hubo un bajo rendimiento según los críticos, que son los hinchas, y también los periodistas deportivos, que han dicho que no se han afianzado en Cerro Porteño. Hablemos de Robert Pires da Mota, uno de los jugadores que en su momento inició su carrera deportiva en Rubio Ñu, luego pasó al Olimpia, jugó en San Lorenzo de Almagro y luego de allí vino a Cerro Porteño, en donde ha tenido un nivel importante en su momento. Ahora está en un nivel bajo a regular, pero a pesar de ello ha tenido una propuesta ahora mismo del fútbol mexicano, específicamente del Toluca de México, en donde está el paraguayo Robert Morales, y veremos si es que llena las pretensiones de Cerro Porteño para poder lograr una venta de este volante central paraguayo, que creo que está en su momento para que pueda ser transferido y también pueda sacar rédito económico a Cerro Porteño luego de su venta, ya que creo que es momento de apostar en los jóvenes en el cuadro azulgrana. Hablemos de Gustavo Velázquez, que será refuerzo de Cerro Porteño, ya que ha convencido más la oferta de Cerro Porteño que la de la Olimpia. Esto porque ha ofrecido un salario aproximado de $60.000 mensuales, y esto ha superado claramente lo ofrecido por el decano. Esto aparte de que ya tuvo un pasado en Cerro Porteño allá por el 2016, además de que ya ha disputado la primera edición del fútbol paraguayo en clubes como Cerro Porteño Presidente Franco, el Deportivo Luqueño, Nacional, el Sol de América. Jugó en el fútbol mexicano en el Lobos y también en FC Juárez, y últimamente estuvo en el fútbol argentino en Newell's Old Boys, que tenía una deuda con el jugador, y esto facilitaría el tema de la negociación del próximo destino del central actual de la selección paraguaya, que es actual partícipe de la gesta de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y fue una de las figuras claves ante el seleccionado de Brasil por sobre todo. Y entonces es una de las caras nuevas de Cerro Porteño, a falta de una confirmación oficial a través de las cuentas del club. Gustavo Velázquez volvería a Cerro Porteño en una segunda etapa. Abel Luciati es un defensor argentino, actualmente en Lanús. Es alguien que suena para Cerro Porteño también para reforzar la saga central. Ha tenido una buena temporada en este 2024 y ha despertado el interés del cuadro azulgrana, que busca reforzar su defensiva luego de un año en donde recibió muchos goles, y eso es lo que quiere: mejorar la defensa, que sea sólida, y en base a eso tratar de pensar de cara a medio campo para adelante en búsqueda de volver a ser campeón de una liga local, como también volver a competir a nivel internacional, cosa que no hace hace un gran tiempo. Y veremos si es que cumple con la expectativa principalmente de los hinchas, como también lo que demanda un club como Cerro Porteño. Y esto lo analizan siempre los periodistas deportivos de nuestro país, y tienen razones en pedir esto, debido a que Cerro Porteño es fuerte económicamente, al igual que Olimpia y Libertad, que sacan más diferencia con respecto a los otros rivales del país. Por último, hablemos del refuerzo argentino Ignacio Bailone, últimamente en Nacional. No hizo una gran temporada, disputando tanto la apertura como la clausura, además de la Copa Paraguay, jugando hasta la final de la competencia. Va a defender el próximo año 2015 los colores del Deportivo Recoleta. El cuadro funebrero va a darle la oportunidad para demostrar su valía, para tratar de ayudarlos
a permanecer en la categoría y tratar de pelear para una competencia internacional. Eso es todo, muchas gracias, será hasta otro vídeo. Espero que se suscriban, le den like y que compartan con sus amigos. Chao, chao.